El calor de Santo Domingo se pegaba a la piel como una promesa que no se cumple. Y ese martes de febrero de 2025, el aire en la calle El Conde olía a fritura, gasolina vieja y mar. Entré a la pequeña agencia de turismo Rutas del Caribe, porque a las 15:30 tenía una cita para firmar un convenio menor de traslados entre el aeropuerto y uno de mis hoteles en Bávaro. Los pósteres descoloridos de París, Roma y Nueva York colgaban torcidos, con esquinas levantadas por la humedad, como si la pared misma se resistiera a seguir soñando. Entonces escuché la frase que me rajó por dentro, nítida por encima de las bocinas y de un ventilador que chirriaba sin pudor: mujer negra, nunca viajarás a París, ese mundo no es para ti. No vi primero al hombre que la dijo, sino a la joven que la recibió. Piel tostada de sol, una blusa blanca gastada, el cabello recogido con una liga amarilla, los ojos aguantando el llanto con una dignidad que reconocí como propia. Fue una bofetada que venía de 2006, del barrio donde crecí, cuando yo misma escuché versiones de esa sentencia. Respiré hondo. El reloj marcaba 15:31. Sentí que la ciudad entera se detuvo un segundo para observar qué haría con esa herida que también era mía. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me adelanté con tacones firmes sobre el mosaico cuarteado. El hombre, piel rosada de playa, reloj que gritaba dólares, acento español arrastrado, aún sostenía su pasaporte azul como si fuera un cetro. Le bastó verme para arquear una ceja. Me reconoció. Mi apellido se le subió al rostro en forma de sorpresa. No le di tiempo a recomponerse. Pida disculpas ahora, dije sin elevar la voz. No fue un grito. Fue un quiebre. La recepcionista. Después supe su nombre. Lucía Fernández, 22 años. Salario mínimo, madre enferma, apretaba la mandíbula para no temblar. La gerente de la agencia desvió la mirada hacia el monitor, cobarde, y alguien al fondo fingió ordenar folletos. El ventilador siguió chirriando, obstinado como un testigo barato. El hombre balbuceó algo sobre malentendido, pero yo ya estaba allí con mi pasado entero pegado a la piel. La niña que fui, la que limpió mesas ajenas y aprendió a sonreír con los hombros encogidos. Aquí nadie decide los límites del sueño de otra mujer, añadí, recordando cada puerta que me cerraron por color, por barrio, por no pertenecer. Lucía me miró por primera vez. No pedía caridad, pedía que el mundo se enderezara 1 milímetro, y yo por fin estaba lista para enderezarlo. El silencio que quedó en la agencia era grueso como cortina mojada. Nadie respiraba fuerte. Los clientes fingían mirar catálogos vencidos y el ventilador seguía girando con ese chillido insoportable que parecía marcar compases de vergüenza. El hombre se tragó su propia furia y yo pude ver el sudor brillándole en la frente como aceite viejo. Lucía, en cambio, no bajó la mirada. Sostuvo sus papeles con dedos tensos, clavando las uñas en el cartón de la carpeta, como si de allí dependiera no quebrarse. Yo recordé un exacto día en 2003, en la secundaria pública del barrio Villa Mella, cuando la profesora de inglés me dijo delante de todos que lo máximo que lograría sería limpiar habitaciones en hoteles. Esa frase me acompañó años, retumbando incluso la primera vez que compré un hotel en mi nombre. Que ahora, frente a esta muchacha que bien podía ser mi reflejo joven, entendí que las cicatrices nunca sanan del todo. Alguien tiene que decir basta, aunque el mundo prefiera callar. Miré a Lucía y sentí apenas. Ella respiró como si acabara de salvarse, de ahogarse en plena avenida Duarte. Cuando el hombre salió de la agencia mascullando excusas
y arrastrando el maletín, sentí que las paredes se ensancharon un poco. Caminé hasta el mostrador donde Lucía aún permanecía erguida, aunque la garganta se le apretaba. No quise ofrecerle lástima. La lástima fue la moneda que siempre intentaron darme. «Gracias», murmuró ella apenas audible, pero en ese murmullo había una fuerza inesperada, un orgullo de sobreviviente. Yo la observé con ojo clínico, el mismo que evalúa contratos millonarios en salones de mármol. Esa joven tenía la misma llama que casi había apagado en mí. Y comprendí que la riqueza no consiste en cifras ni en propiedades, sino en la capacidad de tender la mano justo cuando una vida amenaza con encogerse. Afuera, el sol seguía cayendo implacable sobre los techos de zinc. Adentro, algo empezaba a moverse, como si la historia entera de ambas se hubiera reescrito en ese instante. La gerente de la agencia, una mujer de traje beige que evitaba mis ojos, carraspeó y fingió revisar papeles, como si el incidente no hubiera ocurrido bajo su propio techo. El resto de empleados se sumergió en un silencio cómplice. Algunos apenas asomaron miradas fugaces, curiosas pero miedosas. Lucía, con las mejillas aún encendidas, recogía los folletos del mostrador con un cuidado casi ritual, como si al alinear papeles pudiera recomponer también los pedazos de su dignidad. Me acerqué lo suficiente para notar el temblor de sus manos y el sudor en la frente que brillaba bajo la luz blanca y mortecina de los tubos fluorescentes. Le pregunté su nombre con voz baja, no de empresaria, sino de mujer que reconoce a otra mujer en lucha. «Lucía», respondió, y esa sílaba me atravesó como una cuerda vibrante. Sentí que llevaba escondida una historia demasiado grande para caber en esas paredes despintadas. La apunté con la mirada, no como directora ni como cliente, sino como alguien que recuerda exactamente lo que significa ser reducida por un insulto. En ese instante me descubrí desnuda ante mis propios fantasmas. El aire de Santo Domingo, espeso y cargado de fritura, se mezclaba con la memoria de hoteles de lujo donde aún susurraban prejuicios disfrazados de cortesía. Lucía era la prueba viviente de que nada había cambiado lo suficiente. Yo me había coronado con tacones de diseñador, pero las cadenas seguían ahí, invisibles y oxidadas. Observé su gesto al ordenar los carteles de París. Era un anhelo puro, intacto, a pesar de que la pobreza intentaba vestirlo de imposible. Yo, que había volado tantas veces en jets privados, supe entonces que la verdadera riqueza no estaba en los kilómetros acumulados, sino en la capacidad de abrir caminos. Afuera, un vendedor de lotería gritaba números con esperanza hueca. Adentro, yo había encontrado el número exacto que debía jugarme. El destino de esa muchacha y de algún modo el mío propio. Esa noche no pude dormir. Desde mi ático en la avenida George Washington, con vista al malecón y al mar que me dio fortuna, sentí que los muros de cristal se volvían estrechos. En la mesa de noche brillaba el celular con notificaciones de socios europeos, de banqueros ansiosos por la apertura del nuevo resort en Punta Cana. Pero ninguna cifra me importaba. Cerraba los ojos y volvía a escuchar esa frase venenosa: «Ese mundo no es para ti». Era como una aguja de gramófono que insistía en repetir el mismo surco de la memoria, aquel que me recordaba a la niña de uniforme barato y zapatos rotos, humillada por soñar en grande. Encendí la lámpara y abrí mi cuaderno personal, donde escribo solo para no olvidar de dónde vengo. Anoté 3 palabras: Lucía, París, dignidad. Las subrayé con fuerza, como quien firma un contrato consigo misma. En la ciudad aún vibraban las bocinas y las sirenas lejanas,
Dentro de mí comenzaba a crecer una decisión peligrosa pero inevitable. No dejar que esa joven cargara sola con la condena que yo había escuchado tantas veces. La mañana siguiente volví a la agencia de turismo, esta vez sin anunciarme. Eran las 10:15 y el local olía a café recalentado y papeles húmedos. Lucía estaba en el mostrador, con el mismo recogido improvisado y una blusa azul desteñida que, lejos de esconderla, resaltaba su porte firme. Cuando me vio se sobresaltó, como quien teme haber hecho algo mal. Me acerqué y le pedí hablar en privado. Caminamos hasta un rincón donde un ventilador hacía un ruido agudo y persistente. Le dije sin rodeos que había visto en ella un reflejo que me dolía y me inspiraba a la vez. Sus ojos se abrieron con incredulidad y con voz apenas audible me confesó: «Desde niña sueño con ver la Torre Eiffel, aunque sea un minuto. Mi madre dice que los sueños también alimentan, pero cada día siento que se me apagan». No supe qué contestar de inmediato. Solo pensé que a mí me habían querido apagar muchas veces y que quizá había llegado la hora de encender una llama para las dos. Lucía me contó que vivía en un apartamento de un solo cuarto en Villajuana, con paredes de concreto sin pintar y un ventilador que apenas lograba espantar el calor nocturno. Su madre, enferma desde hacía 3 años, dependía de los medicamentos que compraban con su sueldo, justo de recepcionista. Cada mañana, antes de abrir la agencia, ella hacía fila en la farmacia del barrio, rezando que no se hubieran agotado las pastillas. Mientras hablaba, yo veía cómo sus manos se apretaban entre sí, como si temiera que su dignidad se escapara por los dedos. A veces me pregunto si vale la pena seguir soñando, dijo con una sonrisa rota, y allí, frente a esa mujer que la sociedad quería reducir a invisible, sentí la urgencia de intervenir, no desde la compasión vacía, sino desde el reconocimiento. Esa joven me estaba mostrando la versión más pura de mi propia historia. Era un espejo que me obligaba a recordar quién era antes de los hoteles, antes de los salones de gala, antes de los titulares en la prensa. Decidí hablarle sin filtros. Le conté de mis orígenes en un barrio parecido, de las humillaciones que cargué como piedras en los bolsillos. Yo también escuché que París no era para mí, confesé, y la frase me supo amarga en la lengua. Lucía me miró con un brillo entre sorpresa y alivio. Por un instante, dejó de verme como empresaria intocable y me reconoció como cómplice. Entonces, solté la propuesta que había germinado en mi cabeza desde la noche anterior. Quiero llevarte a París conmigo. No mañana, no en un futuro lejano. Quiero que lo veas ahora, con tus propios ojos. Ella tragó saliva, incapaz de responder. El ventilador seguía chirriando, y los teléfonos de la agencia empezaron a sonar, como si el mundo quisiera interrumpirnos. Pero en ese rincón, suspendido en el tiempo, lo único que importaba era la posibilidad de torcer el destino. Al principio, Lucía negó con la cabeza, como si yo hubiera pronunciado una herejía. «Eso no es posible, señora Castillo. Yo no tengo pasaporte, ni ropa adecuada, ni dinero para nada de eso». Cada palabra le pesaba como una cadena, y entendí que no dudaba de mi intención, sino de sí misma. Había vivido tanto tiempo convencida de su pequeñez que la idea de un cielo abierto parecía ofenderla. Me incliné hacia ella y le dije: «Lo imposible ya lo hemos sobrevivido. Ahora nos toca lo increíble». Le expliqué que mi avión privado saldría en 2 semanas hacia París y que todo lo necesario correría por mi cuenta, no como un capricho, sino como un acto de justicia. Ella se llevó la mano al pecho, como si buscara sostener el corazón que amenazaba con salirse. Afuera, la calle rugía con vendedores de lotería y autobuses atestados. Adentro,
El aire estaba denso de incredulidad y esperanza. Fue en ese instante cuando supe que la decisión que tomábamos juntas iba a sacudir no solo nuestras vidas, sino las de muchos que jamás nos conocerían. La noticia, sin embargo, no tardó en filtrarse. En cuestión de días, mis socios en la cadena hotelera comenzaron a llamarme desde Madrid, Miami y Puerto Rico. ¿Qué clase de espectáculo estás montando?, preguntaban con ironía en correos fríos. Un empresario local me escribió que estaba usando a una empleada de mostrador para ganar titulares baratos. Lucía, por su parte, empezó a recibir comentarios venenosos en redes sociales. La acusaban de oportunista, de querer escalar usando lástima. Ella llegó a mi oficina una mañana con los ojos rojos de tanto llorar, mostrándome mensajes impresos que decían: «Quédate en tu barrio, París no es tuyo». Yo reconocí esa violencia disfrazada de burla, la misma que me persiguió años cuando ascendí en un mundo que no quería verme llegar. Le tomé las manos y le dije: «Si retrocedes ahora, ellos ganan. Si seguimos, no será solo tu victoria, será un grito colectivo». Y aunque su voz temblaba, Lucía asintió. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla invisible. En cada reunión de negocios, algún socio lanzaba una frase disfrazada de consejo. «Amira, debes cuidar tu imagen. No puedes rebajarte con gestos emocionales». Yo asentía con diplomacia, pero por dentro hervía. ¿Rebajarme? Lo llamaban rebajarse, porque el gesto ponía en evidencia que la cumbre que ellos defendían no era tan alta, que cualquiera con talento y coraje podía alcanzarla. Mientras tanto, Lucía lidiaba con las miradas torcidas de colegas en la agencia que cuchicheaban sobre su suerte repentina. Me lo contaba en voz baja, como quien confiesa un pecado. Yo la escuchaba y reconocía en su relato la misma humillación que yo padecí en salones de mármol, rodeada de corbatas que nunca aceptaron mi piel. Cada noche escribía en mi cuaderno las frases que escuchaba, como pruebas de un juicio interminable, y cada línea reforzaba mi determinación. No estaba solo viajando con Lucía, estaba viajando contra un sistema que quería mantener las puertas cerradas. Un jueves decidí invitarla a cenar en el restaurante del Hotel Castillo Colonial, el primero que compré a los 29 años. Quería que se acostumbrara a ocupar un espacio que muchos le negarían. Llegó con un vestido sencillo, prestado por una vecina, y zapatos que mostraban las huellas del asfalto. Entramos juntas y las miradas se clavaron en ella como agujas. Algunos clientes sonrieron con condescendencia, otros fruncieron el ceño. Pedimos pescado al coco y jugo de chinola. Lucía lo probó con un respeto casi religioso. «Nunca había estado en un lugar así», susurró. Yo le respondí: «Y nunca debió ser tan difícil estarlo». Durante la cena, me contó que a los 15 años había ganado un concurso escolar de redacción, escribiendo un ensayo titulado «París desde mi ventana». Sus ojos brillaban al recordarlo, como si ese instante hubiera sostenido su vida desde entonces. Yo pensé en la Torre Eiffel que tantas veces vi iluminada desde mi suite y supe que pronto no la miraría sola, la miraría a través de los ojos de Lucía. La presión creció hasta volverse pública. Un periodista local publicó una columna titulada «La empresaria que juega a ser hada madrina», cuestionando mis intenciones. Decía que pretendía lavar culpas, exhibiendo a una joven pobre como trofeo de beneficencia. Leí esas líneas en el desayuno del domingo, con el café aún humeante, y sentí la rabia latir en mis sienes. No era la primera vez que me acusaban de teatralidad. Desde que escalé posiciones,
Mi éxito siempre fue leído como excepción sospechosa. Llamé a Lucía para advertirle que la tormenta se intensificaría. Ella respondió con una serenidad que me desarmó. Si lo que hago es soñar, entonces que me critiquen por eso. Prefiero ser motivo de burla que dejar que me apaguen. Esa frase me atravesó como una daga luminosa. Entendí que ella no era mi protegida, era mi espejo, mi cómplice. En sus palabras escuché el eco de la niña que aún vivía dentro de mí, la que nunca aceptó rendirse. Una semana después, la llevé a tramitar su pasaporte en la Dirección General de Pasaportes, en la avenida George Washington. El edificio estaba atestado, con filas interminables de gente que cargaba carpetas de documentos y abanicos de papel para espantar el calor. Lucía sudaba, pero mantenía la cabeza erguida. Cuando la funcionaria revisó su expediente y le selló el formulario, la vi sonreír como si el mundo se abriera un centímetro. «Ya es oficial», me dijo en voz baja. Yo sentí un nudo en la garganta. Ese sello burocrático era, en realidad, un golpe contra siglos de puertas cerradas. Al salir, un grupo de personas la reconoció por las notas de prensa y algunos murmuraron críticas en tono de burla. Lucía se encogió, pero le puse la mano en el hombro y le recordé: cada paso tuyo será observado, sí, pero cada paso también abrirá camino. Ella respiró hondo, y en sus ojos vi que empezaba a creerlo. Los preparativos se aceleraron. Mi equipo de asistentes organizaba detalles logísticos, permisos de vuelo, reservas en París, protocolos de seguridad, pero en cada correo y cada llamada se colaba la desaprobación velada. ¿Estás segura de que quiere exponer tanto a una desconocida?, preguntaban, como si Lucía fuera un riesgo calculable y no una mujer con derecho a vivir lo extraordinario. Yo respondía con firmeza, aunque por las noches la duda se colaba entre mis pensamientos. ¿Y si estaba arrastrándola a una tormenta demasiado feroz? ¿Y si mi gesto terminaba convirtiéndose en otra herida para ella? La voz del pasado insistía: «No perteneces aquí». Era la misma que me atormentó incluso al inaugurar mi hotel más lujoso en Punta Cana, entre brindis y fuegos artificiales. Recordé entonces que cada conquista había nacido del desafío, no de la comodidad, y que esta batalla no era solo por Lucía ni por mí, sino por todas las que alguna vez escucharon que su mundo no era posible. La víspera del vuelo, la invité a mi casa en Piantini, un penthouse de vidrio y mármol que parecía flotar sobre la ciudad. Cuando entró, Lucía se quedó inmóvil, con la mirada perdida en la biblioteca llena de ediciones francesas y en los cuadros que adornaban las paredes. «Nunca imaginé ver un lugar así por dentro», dijo con voz temblorosa. Yo sonreí, pero dentro sentí un pinchazo de vergüenza. Todo ese lujo me había aislado de la niña que fui. Le mostré la maleta que había mandado preparar para ella. Ropa cómoda, un abrigo para el frío europeo, zapatos nuevos. Lucía se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. «No es un regalo», aclaré. «Es tu boleto de entrada al futuro que mereces». Entonces rompió a llorar, no de tristeza, sino de un alivio antiguo, como si al fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que ella siempre sospechó, que valía la pena, que sí tenía derecho a soñar. La mañana del vuelo amaneció con un cielo encapotado y en el aire de Santo Domingo se respiraba la mezcla de sal marina y ansiedad colectiva. El chofer nos condujo hasta el aeropuerto privado de El Higüero. Apenas cruzamos la verja, comprendí que la batalla final no sería en París, sino allí, frente a quienes esperaban nuestra caída. Periodistas, cámaras y micrófonos se agolpaban tras las vallas metálicas. Algunos colegas empresarios habían acudido, no por cortesía, sino por morbo,
Lucía me apretaba la mano con fuerza, y sentí en ese gesto toda la fragilidad y toda la valentía del mundo. Cada flash era un juicio, cada pregunta lanzada al aire una piedra disfrazada de curiosidad. Yo respiraba hondo, conteniendo el temblor de la niña que aún escuchaba voces de rechazo, pero recordando también que ahora tenía la oportunidad de responder en voz alta. Cuando descendimos del vehículo, los murmullos se hicieron un rugido. Un reportero gritó: «Esto es un espectáculo de marketing, señora Castillo». Otro lanzó: «¿Qué gana llevando a una empleada a París?». La multitud de cámaras se abalanzaba como un enjambre hambriento. Entonces, sin soltar la mano de Lucía, me planté frente a todos y hablé con la claridad de quien no tiene nada que perder. «Yo era esa joven», declaré señalando a Lucía, negra, pobre, humillada. «Me dijeron que nunca llegaría hasta aquí. Hoy estoy demostrando que ninguna mujer necesita pedir permiso para soñar. Si una sube, todas suben con ella». El silencio que siguió fue eléctrico. Incluso los que habían venido a burlarse parecían contener la respiración. Lucía me miró con los ojos inundados y por primera vez sonrió sin miedo. Sentí que esa sonrisa era el verdadero pasaporte. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Lucía y yo subimos la escalerilla del jet privado bajo un cielo que comenzaba a abrirse, dejando filtrar rayos de sol entre nubes grises. Adentro, el aire olía a cuero nuevo y a café recién hecho. Los asientos blancos brillaban con una pulcritud intimidante. Lucía se acomodó junto a la ventanilla y la vi recorrer con los dedos la moldura del cristal como si tocara un portal mágico. Cerró los ojos un instante y murmuró: «Nunca pensé que sentiría esto en mi vida». Yo asentí, recordando la primera vez que volé a París, cuando llevaba un vestido prestado y la vergüenza de no hablar bien francés. Ahora entendía que no viajábamos solas. Venían con nosotras todas las voces silenciadas, todos los sueños ridiculizados. Cuando el avión comenzó a rodar por la pista, las cámaras seguían disparando desde lejos, pero dentro, lo único que importaba era esa respiración contenida de Lucía, que se transformó en un suspiro liberador al despegar. Durante el vuelo, entre el ronroneo constante de los motores, conversamos sobre lo que significaba llegar a un lugar que siempre había parecido prohibido. Lucía me confesó que de niña recortaba fotos de revistas viejas con imágenes de la Torre Eiffel y las pegaba en su pared descascarada. «Era mi ventana secreta», dijo con una sonrisa tímida. Yo le conté que a los 17 años, cuando limpiaba habitaciones de hotel, también guardaba una postal de París en el bolsillo del uniforme. Nos reímos juntas, sorprendidas por la coincidencia, y en esa risa sentí un alivio que ninguna cifra de mis negocios me había dado. Miré por la ventanilla. El mar Caribe quedaba atrás, inmenso y azul, y frente a nosotras se extendía un cielo abierto, limpio de juicios. Allí comprendí que la verdadera revolución no ocurría en congresos ni en discursos televisados, sino en la simple decisión de tomar una mano y no soltarla. Al aterrizar en París, el aire frío nos golpeó con un aroma metálico, distinto al salitre del Caribe. Lucía descendió primero, y la vi detenerse en la escalerilla con los ojos muy abiertos, respirando hondo como si quisiera guardar ese momento en los pulmones para siempre. Frente a nosotras, la ciudad se desplegaba con sus luces tempranas de la tarde y un cielo gris claro que anunciaba lluvia. En la terminal esperaba un pequeño grupo de corresponsales internacionales, algunos aún con la duda escrita en sus rostros. Yo la animé a caminar erguida y lo hizo. Su silueta sencilla, con abrigo nuevo y cabello recogido,
Parecía más imponente que cualquier traje de diseñador. «París te recibe, Lucía», le dije al oído, y ella sonrió con lágrimas rebeldes. Esa sonrisa era la confirmación de que todo había valido la pena, incluso el juicio, incluso la burla. Caminamos juntas hacia la salida, sintiendo que cada paso borraba un poco del insulto que alguna vez pretendió limitarnos. Esa noche, al llegar al hotel en la Rue de Rivoli, abrimos la ventana del 10º piso y dejamos que el viento frío nos despeinara. Desde allí la Torre Eiffel brillaba en la distancia, iluminada como un faro imposible. Lucía se llevó las manos al rostro, sollozando, y luego me abrazó sin palabras. No era una turista deslumbrada. Era una mujer que acababa de vencer la condena de la invisibilidad. Yo, al observarla, descubrí que también estaba liberándome. Durante años había acumulado trofeos de negocios, portadas de revistas, cifras, récord. Nada de eso me había dado la paz que ahora sentía al compartir ese horizonte con alguien que me recordaba mis propias raíces. En su llanto agradecido se escondía una verdad brutal. No viajábamos por capricho. Viajábamos para demostrar que los sueños, cuando se desafían juntos, se vuelven un acto de justicia. Los días siguientes en París se convirtieron en un desfile de primeras veces para Lucía. El crujido del pan recién horneado en una boulangerie del Marais, el eco solemne de los pasos en la catedral de Notre Dame, la brisa fría acariciándole el rostro mientras cruzábamos el Pont Neuf al atardecer. Yo la observaba con una mezcla de ternura y orgullo, viendo cómo cada rincón de la ciudad se grababa en ella como cicatriz luminosa. Una tarde, frente a la Torre Eiffel iluminada, Lucía me tomó la mano y me dijo: «No sé cómo voy a agradecerte esto». Le respondí con la verdad que me nacía: «No me lo agradezcas, vívelo, porque al verte aquí, también me estoy liberando yo». En ese instante entendí que no solo le estaba abriendo un camino a ella, estaba reconciliándome con la niña que alguna vez fui, la que merecía haber creído en sus sueños sin pedir disculpas. Y esa reconciliación era el verdadero regalo de este viaje. Cuando regresamos al Caribe, la repercusión fue inmediata. Los periódicos publicaron titulares sobre la empresaria que desafió la élite y sobre la joven dominicana que por fin conoció París. En mi círculo de negocios, algunos siguieron criticando, pero otros empezaron a cuestionarse. Y en los barrios más pobres de Santo Domingo, mujeres que nunca habían pisado un avión comenzaron a decirse unas a otras: «Si Lucía pudo, yo también puedo». Decidí entonces formalizar lo que hasta ese momento había sido un gesto personal. Fundé una organización destinada a financiar estudios y viajes de intercambio para mujeres negras del Caribe. Utilicé la red de mis hoteles para convertirla en plataforma de oportunidades reales. Lucía aceptó trabajar conmigo como embajadora, recorriendo escuelas y comunidades para contar su historia. Verla de pie frente a decenas de jóvenes, hablando de dignidad y de sueños sin fronteras, me confirmó que aquella tarde sofocante en la agencia había sido el inicio de algo mucho más grande. 5 meses después, asistí a una conferencia internacional de turismo en Madrid. En el auditorio, frente a ministros y empresarios de todo el mundo, presenté la iniciativa que habíamos creado. Al final de mi ponencia, invité a Lucía al escenario. Caminó con paso firme, vestida con un traje sencillo pero elegante, y cuando tomó el micrófono su voz no tembló. Relató su experiencia sin adornos: la humillación en la agencia, el viaje inesperado, la llegada a París. Habló de la dignidad como derecho y no como premio, y de los sueños como motores de cambio social. Al terminar, la ovación fue unánime. Yo la miraba desde un costado
y entendía que aunque yo había abierto la puerta, era ella quien estaba cruzando con fuerza propia. Esa fue mi mayor victoria, ver cómo lo imposible se transformaba en testimonio vivo ante el mundo. Hoy, cada vez que vuelvo a París y contemplo la Torre Eiffel desde el río Sena, no pienso en contratos ni en cifras, sino en la imagen de Lucía con los ojos brillantes, respirando libertad por primera vez. Comprendí que al rescatar sus sueños, también rescaté los míos, los que la riqueza había intentado sepultar bajo capas de miedo y orgullo. El pasado ya no me persigue. Ahora lo abrazo como prueba de que sobreviví y de que sigo en pie para que otras también lo estén. Y a quienes me preguntan por qué hice todo esto, les respondo sin dudar, porque los sueños de una mujer no reconocen fronteras de color, clase ni origen. Cuando una se levanta contra la opresión, abre camino para miles más. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.